Y hay una buena noticia que obviamente involucra a muchísimos inquilinos e inquilinas que fueron acumulando deuda durante toda esta pandemia porque obviamente no pudieron trabajar, no pudieron tampoco ganarse el mango para vivir y el alquiler obviamente es una de las cosas que no se pudo pagar. Muchos, además más de 700.000 inquilinos están dentro de este globo en donde no había manera de poder pagar el alquiler a los dueños de los departamentos. Por ende, se realizó un decreto en donde justamente lo que hace es prorrogar todo el pago y la deuda y después empezar a hacer planes de pago sin ningún tipo de interés para todas aquellas personas que no lo pudieron abonar durante toda esta pandemia. Vamos a hablar, si te parece, con Roberto Díaz, que es de Inquilinos Agrupados. Roberto, buen día. ¿Cómo te va? Nico, Abigail, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Buen día. Bueno, buena noticia. Hasta el 31 de enero no hay ningún tipo de problema para aquellas personas que adeudan el alquiler y que de hecho pueden tranquilamente hablar con el dueño del departamento y pagarlo después, ¿no? Sí, y con las inmobiliarias fundamentalmente también. También, tenés razón. El decreto, sí. Claro. Sí, porque el 75% de las viviendas en alquiler para vivienda permanente están en inmobiliarias. Sí. Y digamos, no solamente lo que hace es postergar, digamos, el pago de las deudas acumuladas hasta el 31 de enero, sino que el decreto también Robert, se cortó. se congeló. Se congeló. Se congeló. Como, Bueno, se congeló como Iba a decir ¿Qué pasa? exime algo, pero no sabemos tal qué. cual. ya vamos a reconectar, pero bueno, así. Ahí está Roberto. Ibas a decir El exime. decreto exime y te quedaste ahí. Te quedaste congelado como el decreto. Sí, sí, posterga el pago para aquellos que se han endeudado. Después también extiende los contratos que se vencieron de marzo hasta ahora y los que se van a vencer hasta enero. Sí. Eso significa que no hay que firmar nuevos contratos. Y bueno, y obviamente en la mayoría de las provincias esa presión de las inmobiliarias existe porque quieren cobrar la comisión inmobiliaria, pero bueno, obviamente que no hay que hacerlo. Y bueno, y también una de las cosas más importantes que hace es que sigue bancarizando el pago del alquiler y congela los precios para aquellos contratos que se vencieron de marzo hasta ahora, los congela hasta enero del año que viene. Muy bien. Hubo en la semana también, Roberto, ¿cómo es la postura de ustedes? Imagino es clara, pero en la semana se conoció un comunicado de las inmobiliarias y también de dueños aduciendo que este decreto, esta extensión de lo que se había decretado en marzo, iba a poner en riesgo el tema de los departamentos para alquilar, que los dueños iban a optar por sacar los departamentos, que ya iba a haber menos posibilidades y un posible aumento también. ¿Cómo lo toman esto? Mira, siempre que hubo una regulación al mercado inmobiliario, dijeron exactamente lo mismo que están diciendo ahora. Cuando en Capital Federal, hace un par de años, o en La Pampa, hace 2 años también, se logró que la comisión inmobiliaria la pague el propietario y no el inquilino, decían exactamente esto. ¿Sabes qué pasó? Nada. Siguió el mercado como está ahora, digamos. Claro. Obviamente, con las reglas del mercado, en oferta-demanda, eso sigue existiendo, siguen imponiendo el precio para ingresar a una vivienda. Por eso este decreto es importante porque le da un poco de aire a muchas familias que no pudieron generar ingresos Claro. y pagar los alquileres o pagar los aumentos que están planteando. Entonces, este decreto patea un poco la pelota para adelante. Yo creo que una de las medidas en las que hay que trabajar con el gobierno nacional es en el desendeudamiento de todos los inquilinos e inquilinas que no pudieron pagar y yo creo que después también hay que pensar claramente una política de control de precios, porque hoy los precios están totalmente desfasados. Los aumentos que está proponiendo el mercado inmobiliario están totalmente desfasados de los ingresos que tenemos en la Argentina. Claro. Y además están dolarizados los precios, entonces y los salarios especificados. Entonces, la verdad que hay un gran desfasaje que Argentina necesita pensar seriamente cómo lo va a solucionar. Vos recién planteaste algo que a mí me parece central en esta problemática, que es el tema del desendeudamiento, porque
no lo digo para la gente que vive en su vivienda, que tiene su vivienda, pero sí, por ejemplo, para los comerciantes. Los comerciantes que han tenido que cerrar durante 6 meses y que pagan alquileres altísimos en su gran mayoría, están en el horno. O sea, no hay forma de que puedan afrontar las deudas que acumularon durante 6 meses. Un tipo que tiene un alquiler de 100.000 pesos, ¿cómo hace para pagar 600.000 mangos todo de un saque, por más que sea abril, mayo, junio, agosto, septiembre o octubre del año que viene? Es muy difícil poder recuperar eso. Y ahí es donde creo que es donde hay que poner el acento también. Diano, yo creo que totalmente, sí. Es más, te digo más. Hay inquilinos, comerciantes que tienen la doble condición, que alquilan el local y alquilan su vivienda. Claro. Entonces, esos realmente, pensemos en Bariloche, por ejemplo, un lugar que está muy complicado desde el punto de vista turístico, Claro. que recién ahora va a empezar a abrir y van a pasar muchísimos meses para que toda esa economía regional se recupere. Hay inquilinos que son comerciantes que también alquilan su vivienda y no pueden ni pagar el comercio, no pueden pagar los salarios de sus empleados y no pueden pagar el alquiler de su vivienda. Entonces, obviamente, que hay que pensar en una política de desendeudamiento, digo, tanto para las viviendas, porque aquel inquilino que alquila una vivienda también es trabajador o de la construcción, o turístico, sí. O taxista, no generaron ingresos estos meses y va a pasar mucho tiempo para que la economía vuelva a girar de la misma forma que giraba antes de la pandemia. Entonces hay que darle tiempo a los trabajadores y trabajadoras del país para que vuelvan a recuperar su capacidad de consumo, de pago, porque si no va a ser imposible, va a ser de hecho hubo muchos desalojos estos tiempos y realmente la situación social no da para mucho más. No. ¿Sabes lo que también se escuchó durante esta semana, Roberto? Es, a ver, un poco de incredulidad de los dueños de las propiedades diciendo, bueno, a ver, el 31 de enero el inquilino que yo tengo en mi propiedad me debe desde marzo a enero todo. Se va. ¿Qué hago con la deuda? ¿A quién se la cobro? ¿Qué es lo que hago? O sea, toda esa parte decreto, es... sí. No, el decreto es claro en eso. El decreto lo que plantea es que previo a cualquier acción legal, judicial, las partes están obligadas a una mediación en donde se tienen que poner de acuerdo cómo se paga la deuda que se ha generado. El decreto plantea entre 3 y 6 cuotas sin interés y también da la posibilidad de que se pacten más cuotas. Por eso yo creo que, antes de llegar a esa situación, porque no solamente el hecho del desalojo, también está el hecho de los juicios o la catarata de juicios contra los garantes, contra los inquilinos. El Estado no está preparado para esa situación. Y a nosotros nos parece que, así como se reconocieron en algunos casos, los salarios de algunos trabajadores de grandes empresas, creo que también hay que pensar la forma en cómo se reconoce la imposibilidad de trabajar de muchos sectores que no están en relación de dependencia y que son más trabajadores independientes. Claro. Entonces, yo creo que antes de llegar a esta situación, donde haya juicios, donde haya desalojos y donde se genere mucha tensión, como se generó estas últimas semanas. La verdad que acá en Río Negro, muchas familias, una mujer estuvo a punto de tirarse de un puente porque se quedó sin vivienda. Entonces yo creo que hay que, ahora que tenemos tiempo, tenemos 5 o 4 meses por delante, hay que pensar cómo nos anticipamos esa situación. Por eso es fundamental una reunión con la ministra Bielsa para ir pensando con tiempo y que no nos pase lo que nos pasó ahora, que fue que el decreto se extendió una semana antes, en donde llegamos a una situación de hostigamiento por parte de las inmobiliarias, de cartas de documento, y de situaciones donde hubo desalojos, hasta policías desalojando inquilinos, cuando había un decreto vigente. Entonces yo creo que ahora que tenemos tiempo hay que pensar las cosas con bastante calma y con bastante anticipación para que no vuelva a pasar lo mismo. Tal cual. Gracias, Roberto, por estos minutos. No, gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Abrazo.